Sergio Tomás Massa, alias El Inmortal. Suscríbete al canal, activa la campanita que te va a avisar cada vez que subamos un contenido exclusivo, dale like, coméntalo. Sí, otra vez Massa consigue algo que se había puesto y que persigue su carrera política, que es una candidatura presidencial. Hace 10 años que Massa llegó a la detonación política a partir de un triunfo electoral, el del 2013, donde se aparta del kirchnerismo y crea el Frente Renovador, que impacta fuertemente en la política argentina con un triunfo resonante en materia legislativa. Imaginó hace 10 años que solo 2 años después era un camino allanado llegar a la presidencia en 2015. Bueno, pasaron cosas. Y las cosas que pasaron es que Mauricio Macri armó Juntos por el Cambio, en ese momento Cambiemos, y se alzó con la presidencia. Massa quedó tercero, cómodo. Trató de aliarse en principio con Macri y compañía hasta que lo llamó ventajita. Massa, tratando de ser opositor, pero peronista, trató de ver de qué manera se sostenía en la política hasta que llegó una oportunidad en 2019, sí, como pasó con Alberto Fernández, que había sido kirchnerista y después se había pasado casi al bando anti-K. Sergio Massa volvió al kirchnerismo como Alberto Fernández para ser una de las 3 patas principales del Frente de Todos. Sabiendo que no le daba para una candidatura presidencial, aceptó liderar la boleta para la Cámara de Diputados y convertirse, con el compromiso de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, en el presidente de la Cámara de Diputados. Ustedes dirán, bueno, sabía poco, más o menos, si se tiene en cuenta que ahí se generan muchos contratos, si se tiene en cuenta que desde la Cámara de Diputados se genera una línea de sucesión presidencial ante el caso de algún tipo de acefalía. Y entonces Massa asumió ese rol y consiguió para mucha de su gente lugares claves en ese loteo que armó el Frente de Todos en un gabinete nacional y en un poder ejecutivo plagado de diferentes sectores de oficialistas que de alguna manera trataban de ver cómo encarrilaban la situación. No resultó, ya lo sabemos, y el año pasado Massa, después de mucho insistir, pegándole a Martín Guzmán, el ministro de Economía, o pegándole a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, tras la derrota electoral legislativa de 2021 y después la debacle económica en la que ingresa la Argentina con un aumento de la inflación y con la salida intempestiva de Martín Guzmán, Massa consigue entronizarse como ministro de Economía. Como dice Cristina Fernández de Kirchner, el hombre que agarró una papa caliente. Obviamente Massa con esa papa caliente hizo lo que mejor sabe hacer jueguitos. Logró reducir la inflación, pero rápidamente se agrandó y dijo, bueno, en abril habrá 3 puntos solamente de inflación mensual. Bueno, fueron 7 en ese momento, como ahora. Y de alguna manera la economía le juega en contra para ser candidato y quiero ser claro con esto. Si bajara un extraterrestre y dijera que el ministro de Economía de un partido de gobierno con más de 100% de inflación y sin reservas en el Banco Central puede tener alguna chance electoral, diríamos que estamos locos. Bueno, bienvenidos a la Argentina. Esto es lo que está sucediendo y esto habla de las dificultades del ex Frente de Todos para que consideren a Sergio Massa como el candidato más competitivo que tienen para la presidencia, que lo es, según marcan hasta las propias encuestas que maneja el gobierno, y por eso de alguna manera fue ungido como el candidato de la unidad. Es cierto que corre con la desventaja de que no se desmadre lo económico. Ahora está por anunciar un acuerdo con el Fondo Monetario que supuestamente, según Massa, va a generar dólares frescos para la Argentina. Algunos son para pagarle al Fondo Monetario. Sí, el fondo te presta para que le pagues.
lo que esperan es que además de plata para pagarles, nos den plata para las reservas y para tener tranquilo al dólar. La medida oficial para cualquier campaña electoral que se precie estando en el oficialismo. Pero al mismo tiempo de que puede ser el talón de Aquiles la economía, puede ser algo que lo ayude como candidato y por eso no renuncia al Ministerio de Economía. Porque con algunas medidas que alguna gente dirá son populistas y otra gente dirá, bueno, son medidas de gobierno, Massa puede aliviar la situación de una parte de la sociedad que hoy ve sus ingresos muy afectados por la inflación, corriéndola siempre de atrás, y con niveles récord de gente asalariada que no llega a fin de mes y está en la pobreza. Nunca se había visto esto y menos con un gobierno peronista. Pero esto es lo que viene pasando y por eso en la lapicera de Sergio Massa está la posibilidad de que tal vez de algunas medidas, sobre todo con cierta tranquilidad cambiaria, le permita mostrarla como, no solamente como una medida del ministro de Economía, sino al mismo tiempo una medida de campaña electoral. Todo esto lo veremos no en agosto, donde tendrá que enfrentar a Juan Grabois, pero sí lo veremos en octubre, en donde va a competir con quien resulte triunfador o triunfadora de la compulsa en Juntos por el Cambio y con Javier Milei si sostiene su buena performance que le auguran las encuestas y que veremos si la sostiene con vistas primero a agosto y después a octubre. Lo cierto es que Sergio Massa consigue su premio, consigue lo que él estaba buscando, que era candidato a presidente, aún sabiendo que la corre de muy atrás, porque el oficialismo no gana en ningún escenario preelectoral que se precie de los estudios de opinión, salvo en un balotaje con Javier Milei. Algunos dicen que tal vez le conviene más enfrentar en octubre a Patricia Bullrich como candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, porque ahí, frente a Bullrich y Milei, Massa parece de centro. Bueno, es más centrado o más centrista que Bullrich y que Milei, claramente, pero no necesariamente el votante de Rodríguez Larreta va a ir a recurrir a Massa, que no tiene una gran imagen en la población, pero también la población sabe que hay que votar a alguien o no se va a votar a nadie, como viene pasando en algunas elecciones provinciales. Sergio Massa será candidato a presidente y buscará de nuevo llegar a la Casa Rosada. Después, ¿qué se hace ahí adentro? Esa es otra historia.